Toca hoy hablar de la defensa de la Constitución frente a los gobernados. Es decir, hoy vamos a hacer referencia a aquellas disposiciones de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos relativas a la defensa de la propia Constitución frente a los gobernados. En su origen, la defensa de la Constitución operó frente a los actos de autoridad, frente a los actos de gobierno, frente a los actos de entes públicos. Sin embargo, ha llegado a tal extremo la tutela de la Constitución que se impone frente a los gobernados, no solamente los entes públicos. Veamos esos supuestos. Primer supuesto que está dentro de nuestra Carta Magna. El artículo 6, en su apartado A, fracción 8, establece entre los sujetos obligados a dar información pública a los partidos políticos, a los sindicatos e inclusive a las personas físicas y morales, o sea, gobernados también, que tengan en su poder cierta información, que hayan ejercido recursos públicos e inclusive que hayan realizado actos de autoridad. Y si no quieren proporcionar la información respectiva, el gobernado podrá acudir ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información a efecto de demandar la tutela de la Constitución, es decir, que se imponga el texto de la Constitución y se proporcione la información respectiva. Tenemos también como medio de defensa de la Constitución frente a los gobernados, y de hecho es el primero que se creó en México, la defensa en materia de proscripción de latifundios. ¿Quién es quien lleva adelante el latifundio? El gobernado. ¿A quién se le prohíbe tener latifundios? Al gobernado. ¿Quién es el que en su momento tendrá un latifundio? El gobernado. Y dice el artículo 27 que en caso de haber un latifundio, el gobierno del Estado notificará al latifundista dándole un año para que haga la división respectiva. Ahí se da la defensa de la Constitución. Claro, el gobernado puede negarse a realizar esa subdivisión. Si no lo hace, entonces el gobierno sacará en pública almoneda el restante de esa tierra, de esa propiedad parcelaria excesiva, y ahí se da la defensa de la Constitución frente al gobernado. En el artículo 41 de la Constitución, en su fracción 3, se establece puntualmente que los gobernados no pueden transmitir mensajes, no pueden llevar adelante la transmisión de propaganda electoral. Esta propaganda la contratará solamente el instituto y frente a determinados entes, pero los gobernados no pueden contratarla. El apartado D de este artículo y fracción señala que en caso de incumplimiento para con la Constitución, entonces el Instituto Nacional Electoral, junto con el Tribunal Electoral, ordenarán la suspensión de la transmisión de esos mensajes. O sea, se está imponiendo el texto constitucional frente al gobernado que violentó el Estado de Derecho. No es nada más una prohibición, una proscripción, es una disposición normativa que hace imponer la Constitución. El Instituto y el Tribunal anulan esa transmisión. En el artículo 28 de la Constitución hay dos medios de defensa de la Constitución frente a los gobernados. Primero, la competencia que tiene un organismo que se llama Comisión Federal de Competencia Económica y que va a proscribir los monopolios, las prácticas monopólicas, va a llevar adelante conductas para erradicar los estancos y las concentraciones. ¿Y quiénes son los que practican estas conductas, monopolios, prácticas monopólicas? Quien lleva adelante el estanco, la concentración, son los gobernados. Precisamente ellos son los que están violando el artículo 28, están violando la libre concurrencia en materia económica. Y es esta comisión la encargada de erradicar estos monopolios. Conjuntamente tenemos las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que
que es exactamente la misma versión, nada más que en el rubro de las telecomunicaciones. Cuando un gobernado se extralimita, se excede en este rubro, entonces el Instituto Federal de Telecomunicaciones impone el texto constitucional a efecto de que no tengamos ese monopolio o esa violación, ese vicio en materia económica. Ven ustedes cómo hay defensa de la Constitución frente al gobernado. También tenemos defensa de la Constitución muy sui generis en la Constitución cuando se establece que se va a sancionar a los partidos políticos cuando los partidos políticos acuerden que sus candidatos ya electos a cargos de elección popular para el Congreso, ya sea para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores, no acudan, no asistan a la sesión de instauración del Congreso. Se va a sancionar por estar impidiendo la conformación de uno de los poderes públicos. Es una especie de responsabilidad oficial, nada más que es responsabilidad en relación a los partidos políticos. Como último medio de control de la Constitución frente a los gobernados, tenemos lo dispuesto por el artículo 99 de la Carta Magna, en donde se crea el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, el cual se puede enderezar frente a los partidos políticos en materia de designación de candidatos para cargos de elección popular. Si un gobernado que forma parte de un partido político ha llenado los requisitos y tiene el apoyo de la militancia, pero la cúpula del partido le niega darle la calidad de candidato, podrá acudir ante el Tribunal Electoral en demanda de protección de sus derechos político-electorales, es decir, de las garantías de ese gobernado, de ese ciudadano, y se hace valer la Constitución, el texto constitucional, la supremacía constitucional frente al partido político que no es ente público, que no es gobernante. Queda así pues prevista y prescrita el tema de la defensa constitucional frente a los gobernados. Algo novedoso en México, aun cuando el artículo 27 ya tiene muchos años, muchas décadas de imperar, pero no lo habíamos visto como la defensa que ahora se está mencionando. Ojalá esta plática les sea de utilidad. Muchas gracias, sean felices.